El periodismo de STC Medios recorriendo el territorio, fortaleciendo la democracia en el departamento de Cundinamarca, cuando empieza la recta final de lo que serán las elecciones a Congreso, Senado y Cámara el próximo 8 de marzo. Hoy nos encontramos en la ciudad de La Luna, municipio de Chía, porque hoy su líder, Luis Carlos Segura, es nuestro invitado, candidato oficialmente al Senado de la República. Don Luis Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a STC Medios, ¿cómo va todo? Muchas gracias, Miguel, un saludo muy especial para todas las personas de STC Medios. Gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestra ciudad y por supuesto por darle esa importancia y relevancia al proceso del Congreso, de las elecciones, especialmente de Senado, el próximo 8 de marzo. Bueno, empecemos este recorrido para conocer algo más de Luis Carlos. Usted nació en Chía, ¿no? No, como muchos ciudadanos de Chía, lastimosamente no pude nacer en Chía porque durante años el hospital no ha tenido esa especialidad como una de sus prioridades. Por eso en nuestro gobierno trabajamos muy fuerte porque Chía tuviera la renovación de la infraestructura hospitalaria de nuestra ESE, el Hospital San Antonio de Chía. Así que me trajeron aquí a tratar de nacer aquí, pero tuve que desplazarme a la San Pedro Claver, como le ocurre a muchos ciudadanos de Chía. Nací en Bogotá, pero toda la vida desde los 0 meses acá en el municipio de Chía. Un dato curioso, ¿qué es lo que más recuerda usted cuando era niño? Lo que más recuerdo de cuando era niño era que jugaba mucho banquitas al frente de la casa. Con los amigos cerrábamos la cuadra y jugábamos banquitas, microfútbol. Siempre nos ha gustado eso que es una tradición, ese deporte que se gesta en los barrios. Y bueno, creo que es un bonito recuerdo que tengo de mis amigos y de la infancia. Y sobre todo que nos divertíamos con juegos tradicionales, las banquitas, el yermis, los ponchados, diferentes situaciones, las canicas. Nacer en un barrio popular le llena a uno de orgullo porque genera en la vida de uno muchos aprendizajes y amistades que perduran en el tiempo. ¿Usted licenciado? ¿Por qué se fue por el camino de la educación? En el año 2001 tengo la posibilidad de ser personero de los estudiantes. Siendo personero del Colegio José Joaquín Casas, nace en mí un liderazgo importante y sobre todo en un año coyuntural para la educación colombiana como es el 2001, cuando el magisterio colombiano lucha porque se gesta en el país la ley 715, se genera el proceso del nuevo nombramiento de docentes 1278, muchas situaciones en ese año donde acompañé a mis profesores. Tuve 3 maestros que fueron muy importantes, Víctor Luis Escandón, Alberto Suárez, el profesor Gaona, y me nació esa vocación. Creo que ellos tienen y siempre han tenido una convicción de que el mundo cambia, el país cambia desde la escuela y por eso enseñar y hacer parte del magisterio para mí fue mi profesión, mi convicción, y hoy estamos completamente seguros que desde siempre le hemos apostado a la educación y orgullosamente maestro. ¿Cómo es usted como profesor, como maestro? No, yo como maestro, durante todos los años que tuve la posibilidad de ejercer en colegio público, en colegio privado, siempre fui un maestro que se centró en que el conocimiento es una excusa perfecta para cambiar la sociedad, para ser mejores personas. Era un maestro alegre que siempre buscaba que los estudiantes alcanzaran el fin de la educación, que es la felicidad. Entonces trabajaba siempre con mucho ímpetu, también muy disciplinado, innovador en el aula. Creo que trataba de que los estudiantes conocieran un poco cómo funciona la sociedad, cómo se puede generar creatividad que es inagotable, y trabajaba muy chévere con mis pelados. Sí. ¿Cómo es ese paso de la docencia a la política? ¿Por qué y en qué momento? Digamos que primero, en el año 2001, cuando fui personero, yo inicio mi carrera como licenciado, iba en 4º semestre, y luego de haber pasado exitosamente por la personería del José Joaquín Casas, decido en el año 2003, con 18 años, participar de las elecciones para el Consejo Municipal de Chía. No era fácil una candidatura a los 18 años, ser concejal de una ciudad es bien difícil, es bien complicado, pero a los 18 años es todavía más difícil. Así que logré esa postulación y me convertí en el concejal más joven del país para la época. Estamos hablando del año 2003, para el periodo constitucional 2004-2007, y ahí inició un camino y una ruta en el Consejo Municipal, 2 veces vicepresidente en ese periodo, y nos encantó la política. Empezamos a trabajar muy fuerte por las comunidades. También venía haciendo un desarrollo comunal y comunitario en la Junta de Acción Comunal de mi barrio, Mercedes de Calahorra, así que ese servicio se ha prolongado en la vida pública de Luis Carlos Segura. ¿Qué considera usted que fue lo mejor que hizo como concejal para luego pues llegar a la alcaldía?
Bueno, digamos que hubo un tránsito importante en esa época. Lideré mucho el tema estudiantil, fui coautor del proyecto de acuerdo que permitió la institucionalización del Festival de Arte Estudiantil, Arte Joven, Expresión de Paz. Trabajé mucho por garantizar la participación de los estudiantes en el proceso político de la ciudad. Trabajamos mucho por los diferentes sectores sociales del municipio y creo que ese trabajo fue dando frutos a lo largo de esta carrera que hemos liderado durante varios años. Fue alcalde de Chía cuando Colombia y el mundo vivió uno de los momentos más fuertes, más críticos en temas de la salud como fue COVID. Inclusive pues usted vivió momentos muy difíciles. ¿Qué le quedó enseñanza de esa experiencia del COVID y luego ya la experiencia de haber sido alcalde de Chía? Bueno, administrar una crisis mundial como la que vivió Chía, la región y el país en el periodo 2020-2023, pues tenía varios componentes. Uno, primero, no había un manual para una crisis tan grande en el mundo. Fuimos de a poco entendiendo la dinámica de la pandemia, tuvimos que volcar toda la institucionalidad al servicio de la vida, lo cual pues hoy debe valorarse desde la objetividad. A veces los colombianos cometemos el error de olvidar muy rápido. En medio de la crisis de la pandemia también hubo una crisis laboral, hubo una crisis económica, una crisis social, una crisis alimentaria que tuvimos que trabajar en varios frentes para lograr con nuestro equipo de trabajo garantizar que esa pandemia no generara mayores estragos. Sin embargo, sabíamos que era difícil el momento que se vivía. Teníamos días en el país de 700, 800 muertos, situaciones que generaban una complicación. La dinámica económica cambió y bueno, administramos esa crisis con total responsabilidad. Entendimos lo importante de la salud. A veces no entendemos que si tenemos salud lo podemos todo. Sin salud es muy complejo y muy complicado. También en el aspecto económico trabajamos muy fuerte por la reactivación, trabajamos por garantizar que las personas tuvieran el cuidado necesario porque se vacunaran una vez, 2 veces y en algunos casos hasta en 3 ocasiones. Ese ejercicio que realizamos durante la pandemia nos permitió también liderar de manera adecuada todos los procesos que estaban inmersos en medio de esas dificultades. Y propiamente desde mi experiencia, lo que me correspondió vivir en una unidad de cuidado intensivo, pues fue bastante difícil. Fueron 5 meses casi que estuve por fuera de mi cargo, estar en una unidad de cuidado intensivo, en estado de coma, en estado crítico, pues me dieron hasta por muerto irresponsablemente algún medio de comunicación, pero esa situación nos llenó de fortaleza, de entender que hay que seguir trabajando. Cerramos y esos 2 años que nos dedicamos tanto al proceso de pandemia como de reactivación económica, luego se vio reflejado con obras, con el esfuerzo que hizo todo el equipo de trabajo por garantizar equipamientos públicos, un importante número de parques, lo que se hizo con el hospital, con el centro de discapacidad que muy pronto tendrán que estar al servicio de la comunidad. A uno le queda la espinita, Miguel, de decir, oiga, esos 2 años de crisis y de pandemia, tal vez habíamos podido avanzar en muchísimos otros proyectos que se nos quedaron ahí, pero que uno dice, le sacamos y optimizamos el tiempo en muchos escenarios, como el escenario social, como el escenario educativo. Nos correspondió además pagar un embargo de la ciudad, embargaron la ciudad, Miguel, por más de 31.000 millones de pesos y le correspondió a nuestro gobierno afrontar esa crisis, pero igual el ejercicio se realizó de la mejor manera y logramos obras muy importantes, lo que nos correspondió con el tema del tubo del agua de la red principal de Chía, que generó indiscutiblemente pues dificultades para la ciudad en más de 5 ocasiones, pero que lo supimos trabajar de la mejor manera, solventar con una inversión cercana a los 4.000 millones para construir una red paralela. En la Pradilla generamos un caos y la gente molesta, pero si no hubiésemos hecho esa red express, pues muy seguramente el tema del abastecimiento hídrico de la ciudad hoy estaría en riesgo. Son situaciones sobre las cuales hemos venido trabajando, hemos venido gestando importantes proyectos, el tema de los parques, todo lo que se ha trabajado en espacio público, lo que logramos en materia de seguridad, lograr que la aplicación de la Chía App tuviera un número importantísimo de descargas para vincular la seguridad en un modelo exitoso de seguridad comunitaria, el tema de los CAES, la base de lanzamiento militar que hace presencia en el municipio, en la vereda de Fagua. Todos esos avances pues son significativos en medio de esa crisis que se vivió del COVID-19, de todo lo que nos correspondió. Nos dio experiencia, coraje para gobernar. No era fácil salir cada 8 días a tomar una determinación respecto de si salían o no salían los ciudadanos del aislamiento obligatorio, del aislamiento preventivo, todo el proceso que se lideró con salud para el tema de vacunación
vacunación, el restablecimiento de todas las situaciones de ciudad, de territorio que se vivían, porque tocaba poco a poco y paulatinamente ir generando la reactivación de muchas situaciones económicas al interior de la ciudad. Entonces, pues creo que es una gran experiencia la que vivimos en la Alcaldía Municipal de Chía. Trabajamos y dejamos una serie de obras importantes en el tema comunal y comunitario. Por primera vez en la historia, contratar con las juntas de acción comunal, haciendo uso de la normatividad vigente para generar andenes, mejoramiento de salones comunales, de fachadas, el tema de placahuellas. Dejamos más de 18 placahuellas en los dos cerros, tanto occidental como oriental. Muchas situaciones en las cuales también logramos dejar los diseños de lo que será la planta de tratamiento de aguas residuales número 1, dejamos en funcionamiento la planta de tratamiento de residuales número 2, las obras que venían superaron situaciones administrativas, financieras, que podían generar en el marco de la ley 2020 elefantes blancos, pero que nosotros trabajamos muy fuerte para que los colegios tuvieran un avance luego de unas dificultades y unas suspensiones de esas obras. El tema del centro administrativo municipal, construimos sobre lo construido, le dimos un avance cercano al 80%, es decir, trabajamos muy fuerte y en muchos aspectos para garantizar efectivamente que la ciudad avanzará tanto en equipamientos públicos, en el tema social y en el tema de educación. El Fondo de Fomento a la Educación Superior logró beneficiar a muchísimos jóvenes, modificamos el acuerdo, generamos que se ampliaran unas líneas de trabajo importante y pues yo sé que en estos minutos es difícil resumir toda una gestión, pero ese ejercicio y ese escenario dejó unos frutos. La Casa Social de la Mujer, un proyecto liderado por nuestra gestora social, por Erika Sofía, mi señora, donde también se le entregó a la ciudad y a las mujeres, que además son mayoritariamente población en Chía, un espacio para ellas, un espacio para el emprendimiento, un espacio para la seguridad jurídica, para el acompañamiento psicológico, para trabajar por un sector poblacional tan importante como lo es el de las mujeres en nuestro municipio. ¿Usted considera, don Luis Carlos, que fue tan buen alcalde para que hoy pueda decir, me merezco ser senador de la República? Yo creo que trabajamos duro. Nosotros le entregamos a la ciudad momentos únicos e irrepetibles. Nuestra alcaldía no se puede comparar con ninguna otra, por una situación, es que una pandemia se da cada 100 años. Nosotros administramos una crisis profunda, difícil. Si hoy vemos como gobiernos que llevan 2 años en total normalidad no avanzan en muchas líneas de sus planes de desarrollo, nosotros, de acuerdo al trabajo que hicimos con cada una de las secretarías, logramos un proceso exitoso. Y no solamente es por el trabajo que hemos venido haciendo en materia de la alcaldía, es porque hemos, desde la experiencia de un colegio, pasando por un consejo municipal, pasando por la docencia, por la Secretaría de Educación y por una alcaldía que dejó unos muy buenos resultados, que trabajó de manera transparente, dedicada por las comunidades. Nosotros estuvimos en territorio, lideramos muchos proyectos y muchos procesos que tal vez la ciudadanía hoy desconoce y que se van a materializar muy pronto. Esta ciudad espera un hospital por más de 80, 100 años y es nuestro gobierno y fue nuestro gobierno de la mano del gobernador Nicolás García en su momento quienes le dieron la posibilidad a Chía de que hoy se esté construyendo un equipamiento de esa envergadura. La ciudad y la región y el departamento necesitan senadores. No es posible, Miguel, que hoy tengamos 2 o 3 senadores, mientras departamentos como Antioquia tienen 19, como Santander, que tienen cerca de 10 representantes en el Congreso a través del Senado de la República. La costa caribe colombiana representa el 30% de los que están allá sentados. Y nosotros, en el corazón de Colombia, en el corazón de Cundinamarca, acá en el centro del país, miren, en la provincia de Sabana Centro estamos cerca de llegar al potencial de 500.000 de votantes y no tenemos un senador de la República. ¿Qué ha pasado? ¿Qué considera desde el punto de análisis político, qué ha pasado con Cundinamarca frente a esa representación en el Congreso? Yo creo que hay dos factores importantes. Uno, que no nos hemos organizado políticamente para liderar estos temas a nivel regional. 2, la envidia. Cuando un candidato, un político de esta zona quiere trascender, avanzar, superar y pertenecer a aspectos como la primera institución política del país, que es el Congreso de la República, empiezan los demás a ver cómo empiezan a
a cascarlo, como se dice popularmente, para que no logren los propósitos. Yo creo que las ciudades tienen que entender y nuestros territorios tienen que entender que las dinámicas y los problemas que hoy tiene Chía, Cota, Cajicá, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Gachancipá, Nemocón, Cogua, cada uno de los municipios que nos encontramos en la provincia de Sabana Centro, cada uno de esos 11 municipios tienen problemas que ya llegaron al orden nacional, problemas como la movilidad, el tema de las concesiones viales, los pasos urbanos, el tema del agua, el tema del desplazamiento a Bogotá, el tema del empleo, ya son situaciones que sumadas a aspectos como la seguridad, a un vecino incómodo en relaciones y en muchos aspectos como lo es Bogotá, ya merecen tener una representación en el nivel nacional y en este caso en el escenario del Senado para debatir profundamente lo que ocurre en una de las regiones que mayor competitividad tiene, como lo es la provincia de Sabana Centro. En ese orden de ideas, pues nosotros creemos que es el momento de tener esa representación, de que trabajemos de manera unida en la provincia para garantizar que esa capacidad electoral que tiene el departamento de Cundinamarca se vea reflejado en que podamos tener 5 o 7 senadores de la República. Sería lo mínimo para un municipio como Chía, para un departamento como Cundinamarca, para una zona que está en el centro del país. Hablemos de un tema que muchos dicen es lo que hay que transformar y cambiar, la educación, y usted es docente. ¿Qué hay que transformar en el sistema educativo para poder elevar la calidad de vida de las familias? Bueno, primero hay que dar claridad y pedagogía frente a lo que realiza el Congreso y que es las leyes. ¿Sí? Una de sus principales funciones es la legislativa y en ese orden de ideas está la Ley General de Educación, que hoy no se cumple en muchos aspectos. Por ejemplo, la Ley General de Educación plantea que los niños tienen que tener el preescolar obligatorio, prekinder, kinder y transición, 3 grados de preescolar. Si usted va a cualquier colegio público, eso no se da. Nosotros iniciamos en Chía el preescolar con un escenario que no se había dado en el país, y es la posibilidad de que a través de las instituciones educativas oficiales se prestara este servicio que garantiza además en una edad tan importante que es de los 3 a los 5 años el acompañamiento pedagógico que requieren los niños. Ese escenario hoy en la ley no se cumple. Hay que empezar a formar a los niños si queremos tener grandes profesionales, pero formarlos desde un acompañamiento pedagógico importante en el preescolar de 3 grados. Hay algo en la educación que también tiene que empezar a transformar la sociedad y es que los futuros profesionales de pregrado, que son más de 530.000 futuros profesionales que se gradúan por año, deben empezar a generar un servicio social comunitario en su último semestre. Es decir, si usted va a ser arquitecto, oiga, el último semestre, ese potencial arquitecto, ese cuasi arquitecto que está a 6 meses de graduarse, debe ir a los municipios, sobre todo aquellos de 4ª, 5ª y 6ª categoría, a prestar un servicio social comunitario, a diseñar los parques, los salones comunales, a que empiece a tener un trabajo importante por la comunidad y además que a la comunidad le sirve de experiencia. Y además esa sería su primera experiencia profesional, porque lastimosamente hoy los jóvenes profesionales que se gradúan, el tema de empleo es bien difícil. ¿Por qué? Por 2 situaciones particulares. Y una es que cuando llegan a entregar una hoja de vida le dicen es que no tiene la experiencia. Y cuando tiene la experiencia le dicen que ya está muy viejo para trabajar y nunca le dan la posibilidad. Creo que eso empieza a articularse desde el escenario de la educación. Hay que empezar a trabajar y a redefinir muy bien cuáles son las vocaciones de los territorios para asimismo articular la educación técnica, tecnológica que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje y el fortalecimiento frente a esa articulación con los pregrados y posgrados. El tema de los maestros. Necesitamos darle la oportunidad a los maestros en muchos aspectos, entre ellos crear un fondo de experiencias profesionales que permita que el Estado garantice la formación. Hoy para ascender el escalafón se necesitan maestrías, se necesitan especializaciones, doctorados, pues debe ser el país el que ofrezca esa oportunidad al magisterio colombiano y no solamente de los establecimientos educativos oficiales, sino también de los colegios privados. La educación es una sola y lastimosamente a veces esa situación que divide en servicio público y privado, pues deja a muchos maestros por fuera de los procesos que se lideran por la nación. Entonces, como lo ves, son muchas líneas en las cuales hay que trabajar. Frente al tema profesional, el ICETEX lastimosamente se volvió en un gota a gota para muchos hogares colombianos donde se pagan y se pagan intereses. Hay que redefinir eso, generar un impacto fiscal y una forma
de financiación clara desde el gobierno que garantice que los jóvenes que ingresan a través de un modelo de ayuda del Estado tengan realmente una ayuda y no un perjuicio como hoy lo ven muchos hogares a través del ICETEX. Como ven, son muchas líneas y muchos trabajos los que hay que generar para el aspecto de la educación. Don Luis Carlos, de llegar usted al Senado, pues es una responsabilidad para todo el país, pero pues su gran expectativa o compromiso sería con Cundinamarca. ¿Usted cómo ve a Cundinamarca hoy en los diferentes aspectos? ¿Qué fortalezas, pero también qué retos tiene el departamento? Yo creo que muchas responsabilidades y muchos programas, proyectos, planes de inversión se le han entregado única y exclusivamente a la gobernación. Cundinamarca, como muchos departamentos del país, mayoritariamente tiene municipios de cuarta, quinta y sexta categoría que lastimosamente hoy con el presupuesto que tienen escasamente funcionan y la inversión queda supeditada al departamento. Hay que restablecer unas líneas importantes en el trabajo presupuestal. Colombia tiene más de 523 billones de pesos y vemos que muchos proyectos no tienen la cofinanciación estatal desde el nivel nacional. Hay que garantizar una gran banca de proyectos para cada una de las provincias del departamento y que puedan tener el respaldo de la nación. Se ha intentado a través de los gobernadores generar esos escenarios. Vemos como el Regiotran del Norte o el Regiotran de Occidente requirieron financiación, cofinanciación de la nación y fue una situación lenta, paquidérmica, de suspenso, de saber si sí o no se iban a dar los recursos. Creo que eso debe generarse con debates claros, serios, desde el Congreso de la República para un departamento que merece todo el acompañamiento del gobierno nacional. Hoy muchas provincias y muchas regiones necesitan aspectos en conectividad, las vías rurales. Cundinamarca es una gran despensa agrícola, pero lastimosamente el campo colombiano pues se ve afectado por situaciones donde las vías rurales, donde el poco acompañamiento a la población campesina. Mi fórmula a la Cámara de Representantes es un joven que ha trabajado por el campo en Cundinamarca. Nuestra población campesina ha tenido un acompañamiento, sí, pero desde el orden nacional vemos cómo está empezando a desaparecer la labor del campesino. ¿Por qué? Porque la población campesina empieza a envejecer y no se ve un relevo generacional porque no hay un mejoramiento en procesos de industrialización, de tecnificación, de acompañamiento, de precios. A veces las bancas territoriales como Finagro, como el Banco Agrario, pues hacen un trabajo, pero no el que correspondería de manera adecuada para financiar la labor del campo. Son muchos los aspectos que en diferentes municipios del departamento se vienen suscitando. Uno ve cómo las necesidades en los recorridos que hacemos, Miguel, en cada una de las provincias son equipamientos públicos, falta de placahuellas, temas de saneamiento básico, temas de acueductos, temas que tienen que ver con espacios, equipamientos necesarios para esos territorios. Hay que plantear que el proyecto de ley de obras por impuestos llegue a muchos municipios de Cundinamarca, se redefina esa ley y aquellos empresarios que quieran cambiar sus impuestos por obras, empecemos a hacer un gran inventario de cuáles son esas que están pendientes en cada una de las provincias de Cundinamarca y a través de una ley por impuestos empiecen a desarrollarse en el marco de lo que debería ser la inversión, darle celeridad. Hoy la gente está esperando una obra y lastimosamente son supremamente demoradas. Hay que darle un mayor alcance a la ley de acción comunal. ¿Por qué? Porque los convenios solidarios, si bien hoy garantizan y dan la posibilidad de una contratación directa con las juntas de acción comunal, se requiere unos procesos importantes frente a la contratación donde nuestras juntas de acción comunal que demuestran y han demostrado que a través de la ejecución de diferentes obras, de temas innovadores en Cundinamarca como la contratación del programa de alimentación escolar con ellos, pues puedan tener un mayor alcance y una mayor relevancia y dentro de los territorios para la ejecución de muchos programas. Así ¿Usted que considera fundamental y seguirle apostando a las juntas de acción comunal, a la base de la comunidad? Claro, mire, las juntas de acción comunal hoy no tienen, por ejemplo, los comunales no tienen salarios, son personas que trabajan decididamente por sus territorios, son el canal de comunicación entre los barrios, las veredas, con la institucionalidad, así que merecen todo el respaldo de parte de la ley y sobre todo garantizarles
herramientas, instrumentos, porque muchas veces el comunal no los tiene o no los encuentra para poder trabajar por sus comunidades. Así que la respuesta efectiva debe darse desde la ley, pero con una cantidad de beneficios que están esperando las comunidades para sus territorios, para sus barrios, para sus veredas. ¿Usted considera que Cundinamarca debe ser más turístico, agrícola, industrial, comercial? ¿Cuál debe ser el aspecto que jalone la economía del departamento? Hay un tema muy importante, ¿no? Y es que los municipios a veces no han podido definir claramente sus vocaciones. ¿Por qué? Hay una situación que nace de la ley 388 del 97 que tiene que ver con el escenario de los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial, que lastimosamente a veces para su curso y su trámite, donde no solamente se define el uso del suelo, porque es que a veces pensamos que un plan de ordenamiento territorial solamente define los usos del suelo, no, define la vocación, define el tema de servicios públicos, una estructura financiera para los municipios. Eso hay que darle celeridad. Hoy en la norma, actualizar un plan de ordenamiento territorial pues es supremamente demorado. Ese periodo de 4 periodos constitucionales, de 3 o 4 periodos constitucionales, a veces se lleva a 5, a 6, hay planes de ordenamiento territorial de 20, 25 años que no han logrado redefinir esa vocación. Eso es lo primero. Uno, Cundinamarca es tan rica en muchos aspectos que podría trabajar todos los puntos de vista que usted ha señalado, el tema del turismo, el tema industrial, el tema de servicios. Lo vemos en la provincia de Sabana Centro. Si uno dice, ¿quién es más fuerte en servicios entre Chía y Nemocón? Pues yo diría que Chía, porque tiene una cantidad de centros comerciales, universidades, clínicas. Pero ¿quién es más turístico entre Nemocón y otro municipio? Entonces Nemocón tiene la mina, vamos a redefinir ese tema. ¿Quién es más industrial entre Cogua y Tocancipá? Tocancipá. Entonces esa visión se debe tener clara desde cada uno de los municipios para potencializar la inversión, para garantizar además que los planes, programas, proyectos que deben aterrizarse. Mire, la Ley de Plan de Desarrollo Nacional la aprueba el Senado de la República y en esas líneas de la Ley de Plan de Desarrollo deben estar presentes proyectos de inversión para nuestro departamento en cada una de sus provincias. Entonces yo creo que hay que entender esa visión, entender esos aspectos, esas vocaciones y asimismo fortalecer los procesos educativos, sociales y económicos de cada uno de los territorios. Pero eso debe estar avalado por unos planes de ordenamiento territorial que le den planificación y visión a los territorios. Pero si la ley lo que genera es una traba, lo que genera es unos trámites dispendiosos para organizar el ordenamiento territorial, pues ahí no vamos a avanzar. Por eso se requiere que la ley le dé las herramientas a las entidades territoriales para articular sus procesos de planificación territorial y garantizar efectivamente que se van a cumplir los propósitos que se tienen como ciudad, como municipio. ¿Qué tanto tiene Luis Carlos Segura lo que muchos dicen que es necesario para poder llegar al Senado? Estructura política, burocracia y plata. Mire, Luis Carlos tiene base, tiene barrios, tiene veredas, tiene líderes comunales, tiene familias. Claro, también tenemos exconcejales que nos han acompañado, claro, también tenemos amigos exalcaldes, claro, también tenemos excandidatos a alcaldías, claro, también tenemos algunos integrantes políticos que nos han venido acompañando como actores importantes. Pero aquí el actor más importante, la alianza más importante que tiene Luis Carlos Segura es con la ciudadanía, es con la base, es con los sectores poblacionales que durante más de 24 años en esta carrera política hemos logrado trabajar. Por eso gran parte de nuestro trabajo lo hacemos en la calle, saludando a la gente, explicándole cuál es el rol del Congreso de la República, cómo necesitamos unas leyes que garanticen incidencia en los territorios. Hoy el tema de salud, el tema social, el tema del empleo, el tema tributario que también se define desde el Congreso está ahogando a los colombianos y por eso es necesario que hagamos pedagogía y que la gente participe. Mire, Miguel, en Colombia podemos votar, ya el censo electoral ha llegado a 40 millones de personas y para el Senado en la última elección votaron 18 millones y medio de colombianos y 2 millones y medio entre votos blancos, nulos y no marcados. Entonces realmente ni siquiera el 50% del país sale a votar para Congreso. Esta es una época donde venimos de la temporada decembrina, donde la gente está en periodos de vacaciones y en otras situaciones que hace que el plano político esté por allá alejado, cuando debería ser la responsabilidad y el primer deber ciudadano participar el próximo 8 de marzo. Ojalá se logre superar la abstención
y que entendamos que Sabana Centro, Cundinamarca, el país merece una renovación del Senado de la República. Y esa tarea ¿desde dónde comienza? Desde participar, desde escuchar y por supuesto desde entender que hay personas que hemos venido haciendo un ejercicio político de base, de trabajo. Mire, nosotros venimos desde abajo. Luis Carlos, la estructura que ha consolidado ha sido de los barrios, de las veredas, de los líderes comunales, de muchos amigos que durante años nos han acompañado y que han permanecido en este proyecto político y que hoy reclaman un espacio en el Senado a través del partido de la U con el número 50. Algunos dirían, sí, muy bien, ha hecho el proceso, pero ¿por qué no ser primero diputado, representante y luego sí buscar Senado? Miren, yo considero que primero hay que soñar en grande. A mí me dijeron cuando me lancé a la alcaldía que estaba loco, si pretendía ser alcalde con 34 años. Cuando me lancé al consejo me dijeron que estaba todavía más loco porque tenía 18. Y nuevamente muchas personas dicen, uy, es que llegar al Senado, yo creo que Cundinamarca tiene cómo generar todos estos espacios en diferentes ámbitos. El tema de la Asamblea, de los representantes de la Cámara. Vimos una muy buena posibilidad en el Senado de la República, vimos un aspecto donde podemos recorrer no solamente el departamento, la cercanía de nuestra ciudad con Bogotá. Podemos desplazarnos a Bogotá donde hay un caudal y una capacidad electoral muy grande que no hemos sabido aprovechar en Cundinamarca. Por el contrario, a veces son los políticos bogotanos los que le sacan provecho a Cundinamarca y creemos nosotros que es el momento de poder tener esa representación. Lo vamos a lograr. Mire, es que el censo electoral de Chía ya llegó a 116.000. Un ejemplo, de solo Chía, 116.000 ciudadanos. Si eso no es un motivo suficiente para decir una ciudad que ya lideramos tan grande, tan importante en el desarrollo Chía económico. Puede tener senador, tiene el potencial electoral. Solo Chía podría poner senador. Por eso nosotros vimos ahí un muy buen proyecto, un proyecto de nación, un proyecto de país, y donde podemos nosotros trabajar desde el territorio para lograr esa representación nacional. ¿Qué tanto cree que, a pesar de las divisiones políticas que existen en Chía y los grupos políticos, haya un consenso en torno a su candidatura, pues por ser de Chía? Lo estamos buscando, pero no es solamente por ser de Chía. Creo que con lo que hemos charlado aquí en esta entrevista hemos demostrado capacidad, liderazgo, trabajo de territorio, trabajo comunal, comunitario, experiencia, transparencia, un ejercicio muy importante con la gente. Luis Carlos Segura se ha dedicado a la gente porque la ruana no es un solo aguacero, dice mi padre, y nosotros hemos entendido que en este trabajo político el trabajo se ve reflejado cuando usted se porta muy bien con los ciudadanos. Venimos de un barrio popular, y entonces no es solamente decir, oiga, es que es porque es de Chía. Primero sí hay que tener el sentido de pertenencia, pero es por qué Chía, por qué la región y por qué Cundinamarca necesita representación en el nivel nacional. La gente no sabe muchas situaciones y determinaciones importantes y decisiones de país que se toman en el Congreso de la República. Por eso es fundamental que entendamos cuál es la función del Congreso, cómo podemos nosotros articular ese trabajo y cómo merecemos tener los espacios en la nación con propuestas claras, porque no solamente votar porque es de Chía. Nosotros estamos generando unas propuestas en tema de vivienda de interés social. Como alcalde nosotros construimos 744 apartamentos, oportunidades para personas que nunca han tenido esa posibilidad. Estamos planteando la ley de historial alternativo para el tema de adquisición de vivienda. Usted va hoy a pedir un crédito de vivienda y lastimosamente porque se colgó en la factura del celular, lo reportaron y le negaron toda posibilidad crediticia. Estamos trabajando muy fuerte para que esa ley que la hemos denominado ley IPA, y es que aquellas familias que hayan durante los últimos 2 años pagado juiciosamente su arriendo y los servicios públicos y estén en una gran base consolidada, tengan la posibilidad de crédito de vivienda indiscutiblemente como una posibilidad financiera para acceder a la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Ayer yo sacaba un tema frente a lo que implica el aumento de los topes de vivienda BIS y VIP con el aumento del salario mínimo, y es que en territorios como Chía el tope es de 150 salarios mínimos. Entonces estamos hablando de un incremento para este 2026 de cerca de 50 millones de pesos. Hay que entender que acá
hay que garantizar a través de la ley de vivienda la concurrencia del Estado, la concurrencia de las cajas de compensación, de las diferentes entidades territoriales, para garantizar que la realidad que hoy viven el 40% del país que paga arriendo empiece a cambiar con determinaciones desde la ley, desde la oportunidad financiera y acompañamiento estatal para la adquisición de vivienda propia en Colombia. Bueno, los que lo han escuchado dicen, bueno, Luis Carlos tiene propuestas, buscará también una fortaleza, sería el voto de opinión. ¿Por qué con el partido de la U, que no es tan voto de opinión? Tradicionalmente pues ha sido un partido más de maquinarias y burocracia. ¿Por qué con la U? Pues porque consideramos nosotros, uno, que en medio de esa polarización que hoy existe en el país, están en el centro con unas ideas claras que buscan es el escenario del país. Nosotros no solamente pensamos en partidos, sino en personas. Muchos de los que conocen mi trayectoria como docente, como líder social, como exalcalde, como exconcejal, saben de lo que queremos llegar a ser como persona, como político. Claro, estamos alineados en un partido que también ha dado unos buenos resultados, que también ha generado oposición, que también ha generado propuestas, que también ha generado proyectos de ley, y en ese orden de ideas, pues nosotros sabemos que hay que tener ese aval, esa posibilidad de que un partido político respalde nuestra candidatura. Es un partido que hoy se encuentra en el escenario nacional, en el centro, que como todo partido, no hay un partido, Miguel, que haya tenido cuestionamientos. Todos los partidos políticos de un lado y otro pues tienen situaciones que históricamente han generado inquietudes en los ciudadanos, pero acá nosotros llegamos con el respaldo de un partido que tiene reconocimiento nacional, que le ha hecho un trabajo importante a la apuesta legislativa, al control político, a diferentes situaciones, y donde Luis Carlos Segura llega desde la perspectiva a proponer. Nosotros, lleguemos o no lleguemos al Senado, ya tenemos una serie de proyectos de ley que vamos a presentar, como lo que señalábamos de la ley del servicio social comunitario para los nuevos profesionales de Colombia, como el que les acabé de indicar frente a la ley IPA para el historial de pagos alternativos en el tema de la vivienda, el tema de crear la ley de la App Nacional de Seguridad. Hoy hay una cantidad de líneas de emergencias que la gente desconoce, y cuando podemos focalizar eso en un modelo de seguridad que garantice el uso de la tecnología, pero que esté determinado por la ley. El tema de la salud, hay que garantizar incentivos al personal médico que está en la zona rural, hay que garantizar... Listo, que vamos por un buen camino. Listo, parcero. ¿Cómo va todo, papá? ¿Bien? Yo estoy haciéndole, usted no me quería. Tranquilo, sí, hable. De fuerza que se me salga. Papá. Necesitamos uno de aquí a Chía, que salga de aquí a Chía. Digamos, tenemos un... Listo. Vamos con toda, papá. Juicioso, me alegra verlo, papá. Señalándole que acá el trabajo no es solamente de partidos, sino de las propuestas que vamos a tener en el escenario legislativo. Queremos nosotros llevar, ya les señalaba algunas, el tema de la ley de servicio social comunitario de los nuevos profesionales de Colombia, el tema de la ley de historial de pago alternativo para la vivienda de interés social, IPA, que le señalaba hace un momento, el tema de la salud, increíblemente, pues hoy es una de las preocupaciones grandes y que merece unas transformaciones de fondo. En Colombia hay una mayor posibilidad, una mayor inversión de la nación en el tema del régimen subsidiado que en el régimen contributivo, por eso se merece un trabajo importante y una reorganización de muchos aspectos en el tema de salud. El tema de la educación, lo que señalábamos hace un momento frente al preescolar y ratificar el cumplimiento de la ley. En materia de seguridad, la ley de reincidencia efectiva, y es que el que cometa un delito, por menor que sea, y sea reincidente, debe estar privado de la libertad. Se debe garantizar contundencia en las leyes. Hoy las leyes terminan siendo flexibles y no motivan el quehacer funcional de la fuerza pública en Colombia. ¿Por qué? Porque se captura al delincuente y más se demora en capturarlo, en incautarle situaciones y demás, para que vuelva y quede libre. Hoy hay que reconsiderar algunos términos que están en el Código Penal, el tema del vencimiento de términos, el tema de la congestión judicial que vive el país, el tema de los delitos menores, de la flagrancia, que también hace tanto daño frente al sistema de denuncia, y es que efectivamente muchas veces muchos procesos se caen porque no fue en flagrancia. Cosas como esas pues deben reconsiderarse desde la ley, garantizar contundencia, que se beneficie más al ciudadano y no al infractor, y en ese orden de ideas pues el Senado juega un papel importante
importantísimo para garantizar la seguridad ciudadana en todos los territorios de Colombia, desde la ley, desde lo que se debe construir a través del legislativo. Entonces son muchos los aspectos que uno dice aquí, no es solamente el partido, sino qué vamos a proponer, qué se está haciendo. Y creo que el partido de la U ha mostrado un trabajo legislativo, de control político importante. Luis Carlos llega a aportar desde una zona del país donde el partido de la U, si bien ha tenido una representación en algunos aspectos de Cámara, hoy quiere reafirmar en Cundinamarca que es posible que nuestro departamento tenga un senador en el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted el Congreso de la República, ya que quiere llegar allá, tanto los de gobierno como los de oposición? ¿Qué fotografía tiene hoy del Congreso de la República? Pues la que tienen muchos ciudadanos, que se ve es una legadera que pasa del plano político al plano personal, donde el nivel propositivo no es conocido por los ciudadanos, donde la pedagogía de lo público y de la legislación no se hace ver a quienes estamos de a pie, y eso pues genera incertidumbre, ha generado además que no se tenga la mejor imagen de lo que debe ser la primera institución política de Colombia, como lo es el Congreso de la República. Así que pues hay que trabajar muchísimo más en que la gente entienda cuál es el tránsito legislativo, para qué sirve el control político, cómo está estructurado el presupuesto de la nación, cuáles son las inversiones que están focalizando los ministros, cómo se está desde el Ejecutivo generando el cumplimiento de la ley de plan de desarrollo, salir a los territorios, conocer los barrios, conocer las veredas. Si uno nunca se ha montado en un bus, pues no va a saber todas las dificultades que tiene hoy el servicio público de transporte. Si uno nunca ha pagado arriendo, pues no va a saber lo difícil que es tener casa en Colombia. Si uno no sabe cómo está la situación de muchos profesionales en lograr un empleo, pues si nunca usted ha tenido esas necesidades, pues va a ser muy difícil que trabaje por ellos. Luis Carlos Segura ha pagado arriendo, estudió con una beca, salimos adelante de la mano de algunas oportunidades que la vida nos dio. Tuvimos que trabajar muy fuerte por la vivienda de interés social, por garantizar, hemos pasado hojas de vida, hemos logrado trabajar a través de temas concurrentes en nuestro quehacer, como el concurso docente. Yo fui nombrado por un concurso docente. Cuando uno conoce todas esas realidades, quiere aportar para que muchas cambien, y es la situación de barrios, de veredas, de municipios en Colombia donde están esperando no unos señores de corbata allá en un escritorio, sino quieren ver al político en territorio, en cada una de esas circunstancias que se viven en la cotidianidad colombiana y que merecen una atención especial del Senado. ¿Cuál es su posición y su concepto? ¿El gobierno de Gustavo Petro ha sido tan bueno como creen los de gobierno y los petristas, o tan malo como creen los de oposición? No, yo creo que ha habido unas situaciones realmente críticas frente al cambio de ministros, frente a la baja ejecución presupuestal de muchas entidades, frente al tema de situaciones que no se han manejado diplomáticamente y acorde con lo que merece el país. Son aspectos que merecen una atención especial, situaciones tributarias que han generado pues unos impuestos muy altos en algunos conceptos, el aumento del tema de los combustibles, la falta de presencia frente a la seguridad en muchas zonas del país. Mire, el Catatumbo generó más desplazamientos en 2 meses que todo el histórico de algunos años, porque no es solamente una intervención militar, sino una intervención social. El país no puede tener zonas vedadas, y en este gobierno se le ha dado confianza a quienes han defraudado al país en muchos aspectos, como grupos al margen de la ley. El tema nuevamente de que se vean situaciones en territorio, en carreteras, donde la tranquilidad y la seguridad de los colombianos pues ha estado nuevamente amenazada por quienes han estado en contra de Colombia. Yo creo ¿Pero que, qué le resalta al gobierno? Bueno, yo le resalto algunos temas sociales, algunos temas en los cuales se ha pensado en sectores poblacionales como el adulto mayor, algunos temas importantes como el avance en la gratuidad de algunas universidades. Creo que se ha buscado un escenario social, pero lastimosamente yo creo que la calificación no es buena en muchos aspectos, en muchos ministerios que no han dado lo que se prometía, que era cambio, que eran unas situaciones de inversión en salud. La crisis de la salud, el ejercicio que se hizo con el magisterio, a mi modo de ver y respetuosamente, no ha sido el mejor, y tuvo una serie
de fallos importantes frente a ese tema. El manejo económico del país, si bien el dólar y muchas situaciones han generado tranquilidad para algunos sectores económicos, yo veo que la confianza inversionista del país no es alta, que el desempleo y el empleo informal pues son el pan de cada día en el país. Muchas situaciones sobre las cuales uno dice se esperaban mayores ejecuciones. Creo que en seguridad, en el tema de seguridad, se raja el gobierno nacional. Creo que el tema de los ministros y el acompañamiento del equipo gobierno se raja. Un país que tiene un personaje como ministro de Interior que genera tantas situaciones, que generan tantas críticas, consejos de gobierno y de ministros donde el centro del debate son situaciones personales y coyunturales que no muestran las estadísticas claras del país, de cómo avanza, de cuáles son las líneas gruesas. El tema de infraestructura en Colombia, pues yo no le veo una relevancia en los logros que ha alcanzado pues este gobierno. Diría que ese es el panorama frente a este tema. Creo que aquí, además de criticar, hay que proponer, por eso en eso se debe centrar el debate electoral. Usted me preguntaba frente a los que están de gobierno y de oposición, y creo que han llevado el plano esa a una discusión ideológica y personal, y no que trasciende dentro de la línea de lo que busca el país. Perfecto, ya para terminar, dos breves. Detrás de usted está la sede, que era la administración donde usted fue alcalde. Hablando de Chía y de la alcaldía, usted es cercano, no tan cercano, lejano, muy lejano de Leonardo Donoso, hoy alcalde de Chía. Bueno, trabajamos juntos en algún momento, yo fui secretario de Educación de su primer gobierno, sin embargo, pues hay diferencias políticas hoy que nos alejan en muchos conceptos, en muchas situaciones que no comparto de este gobierno. ¿Qué no comparte? No comparto y no compartí temas como lo del alumbrado público, no compartí temas en los cuales uno ve que las inversiones no estuvieron bien planeadas y bien planificadas y generaron retrasos en aspectos importantes para la ciudad. No comparto que a veces haya unas posturas únicas donde no se busca el consenso, donde se dijo que se iba a trabajar por la unidad, por el respeto, y no vimos en muchos aspectos respeto, como construir sobre lo construido. No comparto, por ejemplo, que no haya una sola meta del plan de desarrollo frente al tema de vivienda de interés social, cuando muchos ciudadanos de Chía se postularon en nuestro proceso, más de 10.000, más de 3.500 fichas de caracterización y de cartografía social que merecían tener una continuidad frente al proyecto de vivienda de interés social para los hijos de Chía, para las personas de Chía. Veo que la priorización de la inversión a veces se focaliza en temas que no son los que la ciudad requiere. Sin embargo, pues somos respetuosos de ese escenario y lo que buscamos es que ojalá Chía entienda que con la representación, con buscar llegar al Senado de la República, se puedan articular unos mejores procesos desde el nivel nacional hacia nuestra municipalidad. Perfecto, Luis Carlos. Y ya la última, alguien que no lo conocía, lo escuchó y qué opinión le quedó. Cada ciudadano tomará decisiones, pero ¿por qué votar por usted, por Luis Carlos Segura, para que sea senador de la República? Uno, porque no hay representatividad en el nivel nacional. Mire, esta es una zona súper multicultural, Miguel. Bienvenidos los bayunos, bienvenidos los costeños, bienvenidos los paisas, porque esta zona céntrica del país pues tiene presencia de todas las zonas del país. Pero sus candidatos a Senado no. Miren, no quiero sonar egoísta, pero ¿qué pasa? Durante años hemos visto cómo los votos de Cundinamarca, los votos de Sabana Centro se van para congresistas y representantes al Senado de diferentes zonas del país, y mientras tanto los problemas de nuestro territorio no tienen una voz en el Senado. Por una voz en el Senado, por un sentido de pertenencia, por garantizar que hay arraigo territorial, hay que votar por Luis Carlos Segura, porque Cundinamarca merece tener un escenario de representación en el nivel nacional. Dos, consideramos que vamos a llegar a proponer. El país está cansado de la polarización, del sectarismo, y necesitamos llegar a proponer, a hacer pedagogía, a trabajar por la gente, que el Senado se aterrice en las provincias, se aterrice en el territorio, y eso es lo que hemos hecho en nuestra vida pública. Tenemos una hoja de vida, tenemos la experiencia, nos hemos preparado para llegar al Senado de la República y esperamos de la mejor manera
que Cundinamarca entienda que este 8 de marzo hay una responsabilidad de votar por el partido de la U con el número 50 y de lograr esa curul tan deseada para los cundinamarqueses, esa presencia en el nivel nacional. Tenemos cómo hacerlo, tenemos cómo lograrlo, porque la alianza más importante es con usted, con cada ciudadano de nuestro territorio, con cada ciudadano de Cundinamarca que quiere que el Senado cambie. Y la mejor manera para que se empiece a renovar el Senado de la República es participando, votando y eligiendo a alguien de Cundinamarca, a alguien joven, nuevo en la vida política del orden nacional, pero que ha demostrado con su trabajo que tiene cómo llegar a proponer, a trabajar, a generar control político, a gestar leyes, a derogar algunas que no sirven, a modificar otras, a hacer un gran debate nacional que construya país. Eso es lo que queremos. Nos quedan más de 50 días de debate, don Luis Carlos, volveremos a hablar en esta campaña. Sí, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Luis Carlos Segura, candidato al Senado de la República por el partido de la U, aquí en Entre Líneas, periodismo, análisis y opinión, nosotros recorriendo periodísticamente el territorio, ustedes toman sus decisiones. Un abrazo para todos.